Muy buenas tardes, estimado público. Buenas noches también a aquellos que nos acompañan a estas horas en diferentes partes de Latinoamérica y más allá. El día de hoy, domingo 13 de abril del 2025, una vez más estamos con el programa Trinchera 3, conducido por el compañero Magister Manuel Loli, director de la agencia de comunicaciones IP News, y quien lamentablemente no está conduciendo el programa porque todo es indicar que está sufriendo un sabotaje por parte de la entidad sionista y genocida de Israel, ya que en todo este tiempo él ha venido saliendo con suma normalidad. Sin embargo, el día de hoy, cuando va a abordar un tema de significativa importancia para los intereses de Latinoamérica y muy particularmente del pueblo de Argentina, no puede salir al aire, de modo tal que voy a reemplazarlo por esta ocasión. Y como hemos venido haciendo la propaganda, el tema de hoy es Argentina, integridad territorial en peligro, colonización sistemática y prolongada del sionismo en la Patagonia. Muy puntualmente vamos a presentar al destacado periodista Sebastián Delgado. Resumimos su currículum por cuestiones de tiempo. Él es corresponsal de Hispan TV y de Rusia Today. Vamos a abordar temáticas que tienen que ver con lo que hemos venido planteando, pero también vamos a aprovechar de darle un abordaje mayor, considerando de que el régimen sionista de Israel ha violentado una vez más, si se quiere, pues de manera arbitraria y unilateral, lo que se denominó el alto al fuego, y todos los días viene sembrando un verdadero genocidio, masacres, todo tipo de atrocidades contra el pueblo de Palestina. Y como es de conocimiento público, detrás pues está el apoyo resuelto por parte del decadente imperialismo estadounidense, que no solo le suministra todo tipo de armamento, sino también le garantiza la más absoluta impunidad. Entonces empezamos, estimado Sebastián, y lo primero que queremos preguntar es, ¿cuál es el contexto de la penetración sionista allá en la Patagonia Argentina, estimado Sebastián? Pero no solo entendemos que es la Patagonia Argentina, sino también parte del territorio chileno que se comparte sobre todo por pueblos, entre otros, como el mapuche. Adelante, estimado Sebastián. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, gusto en saludarte, a vos, a la audiencia de IP. Sí, la República Argentina, muy lamentablemente, desde fines del siglo XIX ha sido una nación que siempre estuvo puesta en los objetivos y en la mira del sionismo internacional. Recordemos que el sionismo no es un movimiento milenario, ni es un movimiento que tenga realmente raíces religiosas, sino que es básicamente un movimiento típico vinculado a los proyectos de colonización europea de fines del siglo XIX, en donde sí algunas personas que se identificaban a partir del reconocimiento de ellos mismos de ser judíos, buscaron la construcción de un Estado-nación, siendo todos ellos europeos. Algo importante, Alex, que hay que decir es que esa corriente que tiene una base en esta religión que estamos mencionando no tiene vinculación alguna con lo que se conoce como las antiguas tribus semíticas, ¿sí? Son más bien descendientes de otras tribus
vos recordarás al gran Atila, los hunos, y desprendiéndose de esas civilizaciones tan importantes, guerreras, por cierto, estuvieron los jázaros, ¿sí? En el siglo VII, en el siglo VIII, por intereses, vamos a decir, políticos, el pueblo jázaro, de costumbres tribales, vamos a ponerlo en esos términos, se convierte a la religión judía, pero no tenía ningún tipo de vínculo con, vamos a decir, los relatos bíblicos, históricos de lo que se conoce como el éxodo de Jerusalén. Ahora, dicho esto, se toma esa concepción para que en el momento en que en Europa se van delineando estos conceptos de Estado-Nación, y ellos tenían un cierto poder económico y político, dicen, bueno, nosotros también. El primero en el siglo XIX que podemos decir que delineó esta idea, desde mis investigaciones, hay más, pero uno importante se llamó León Pinsker, ¿sí? ¿Qué era lo que decía León Pinsker en un panfleto que se llamó Autoemancipación, escrito en 1882? Básicamente, él empezaba a delinear esta idea de que los judíos europeos podían construir un Estado-nación, y algo muy importante que él decía es que no necesariamente ese Estado-nación tendría que ser pensado para Palestina, no necesariamente tendría que ser pensado para habitar las orillas del río Jordán, porque ellos entendían perfectamente de que esas cuestiones bíblicas no tenían una vinculación que ellos pudieran justificar con una supuesta teoría del retorno inexistente, por esto mismo de que ni siquiera son semitas. Entonces, en el año 1890, me puedo equivocar por alguno, prácticamente 10 años después de ese libro de autoemancipación de León Pinsker, se da por primera vez, sí, en Basilea, en Suiza, lo que se conoce como el primer Congreso Sionista Mundial. Y ahí sí, se establecen las bases a través del líder político propagandista que se llamó Theodor Herzl, donde él, tomando estas concepciones de León Pinsker de decir, hay que construir un Estado-nación, pero no necesariamente tiene que ser Palestina, Theodor Herzl lo que hace es abrir las dos opciones. Y entonces Theodor Herzl, en ese libro, que cualquiera de ustedes lo puede encontrar muy fácilmente en internet, que se llama El Estado Judío, él delinea toda una especie de justificación para la creación de un Estado judío, pensando lógicamente en el siglo XX, como fue finalmente, y uno de los capítulos específicamente se llama de esa manera, entre signos de interrogación. Dicen, ¿Palestina o Argentina? Y entonces dan una descripción de cuáles serían los pros y los contras de la instalación, de la creación de este Estado judío en Palestina o en Argentina, y hasta cierto punto tenemos que decir que para el momento en que eso se escribe, un intento hacia Argentina ya se había hecho a través de lo que ellos llaman un filántropo sionista, judío, francés, pero vinculado con la banca británica, que fue Mauricio Hirsch. Él intentó tomar judíos pobres de lo que era la entonces Rusia y formar un Estado con cierta autonomía en la República Argentina, pero por una falta de, vamos a decir, conocimiento geográfico y demás, todo lo que ellos querían llevar adelante con lo que eran básicamente artesanos judíos que habían sufrido persecuciones, por cierto, por parte del zar de Rusia, no necesariamente iban a ser buenos campesinos en Argentina. Entonces sus cosechas fracasaron y eso tuvo ciertos problemas. Entonces, es interesante que ver ya desde fines del siglo XIX esta concepción de la ocupación poniendo al mismo nivel Palestina o Argentina es el libro de cabecera, es el ABC del sionismo. Entonces, cuando ellos hablan de Argentina como un país con escasa población, que si bien puede haber resistencias, ellos iban a encontrar la manera de vulnerar esas acciones para poder establecerse y tener autonomía, lógicamente estaban pensando ya en ese momento en la Patagonia. ¿Y por qué? Porque habían pasado apenas unos pocos años, menos de 10, de lo que fue el genocidio del ya independiente
gobierno argentino durante el gobierno de Roca, cuando Roca era ministro de guerra, después fue presidente, Julio Argentino Roca, que en Argentina se llamó la campaña al desierto. ¿Qué fue eso? Desde la línea del río Colorado, que es donde empieza la Patagonia, que hoy básicamente son las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, esas son las provincias argentinas que componen la Patagonia, lo que hicieron ellos fue que el ejército argentino fuera hacia el sur, aniquilando a cuanto pueblo originario se encontraran. Ese genocidio, que en Argentina todavía hay mucha gente que reivindica, hizo que, ahora sí, esa Patagonia que estaba poblado de esa riqueza cultural de los pueblos originarios de nuestra América, se viera prácticamente vaciado y crearon ellos los primeros campos de exterminio, porque tomaban a parte de la población y la traían a las cercanías de Buenos Aires. Entonces, ellos finalmente vieron esa posibilidad porque el Estado argentino tenía un interés en llevar población europea y darle autonomía para hacer un cambio en esa concepción positivista del mundo en términos científicos de asesinar a la población local y traer población europea. En este caso, bajo la concepción de una cierta autonomía del Estado judío. Muy bien, estimado Sebastián, información que precisas valiosa importancia porque tiene muchísimo que ver para ir comenzando a conocer el historial de lo que significó, pues, el proyecto sionista, que como muy bien lo has dicho tú, no tiene significación teológica, religiosa, sino más bien una significación política en términos, pues, de avasallamiento de una serie de derechos que corresponden a otros pueblos. Y precisamente en esta diapositiva estamos viendo noticias muy frescas, como la que, por ejemplo, dicen: piden captura de militares israelíes en Argentina. No solo eso, en la parte inferior refieren: en Argentina se han realizado presentaciones judiciales para pedir informes sobre la presencia de soldados israelíes acusados de cometer crímenes de guerra contra palestinos en Gaza. Tenemos incluso, estimado Sebastián y público que nos acompaña, otras imágenes que son muy, muy ilustrativas, que tienen que ver precisamente con el gobierno profascista, prosionista del señor Milei, conocido estafador a nivel mundial, quien prácticamente está dando en bandeja de plata no solo las Islas Malvinas a lo que es el Reino Unido, no solo lo que es, si se quiere, la pérdida de la soberanía a las fuerzas genocidas del imperialismo estadounidense, sino que también está dando una serie de facilidades para que puedan concretar lo que nos ha referido muy inteligentemente Sebastián, de que ahora es la oportunidad, entre comillas, histórica, para que se vayan asentando paulatinamente allá en territorio argentino. Y precisamente, pues, estas imágenes, reiteramos, son muy ilustrativas porque ya se hacen aseveraciones en que el gobierno de Milei, que no olvidemos, lloriqueó, pues, allí en el muro de los lamentos, mientras se practicaba todo tipo de atrocidades contra el pueblo de Palestina. Prácticamente, reiteramos, habría entregado parte de la Patagonia a Israel, y lógicamente no solo en desmedro de la Argentina en su conjunto, sino principalmente de los pueblos, algunos dirían nativos, otros originarios, que allá se asientan. En ese entendido, estimado Sebastián Salgado, la pregunta es: si podrías comentarnos en estos momentos de qué modo se estaría gestando la penetración sionista en la Patagonia argentina y chilena, pero también cuál es el rol que viene cumpliendo el régimen de Milei acerca de esta violación a la integridad territorial argentina, aunque ya es muy común con todo lo que muy rápidamente hemos señalado, pero te pediríamos que podrías, si se quiere, pues, hacer una no solo descripción, sino análisis, reiteramos, de la penetración sionista en la Patagonia argentina y chilena, y el papel nefasto que está cumpliendo el régimen de Milei y compañía. Adelante, estimado Sebastián.
Bueno, la gran diferencia, este no es el primer gobierno prosionista que ha tenido la Argentina, ha habido varios. Podemos recordar que Macri trajo a Netanyahu a la Argentina, podemos recordar, simplemente por recordar los últimos dos, ¿no? Que el señor Alberto Fernández también tuvo como primer destino de visita oficial fuera de la Argentina al ente sionista israelí, que el señor Alberto Fernández promulgó un acuerdo con Israel para que aquí en Argentina cualquier persona que critique a Israel, como lo estoy haciendo yo en este mismo momento y me hago cargo de eso, pueda ser considerado una crítica antisemita, eso firmado por un protocolo vinculado a lo que ellos le dicen la memoria del Holocausto, que se llama el IRA, con H. Y bueno, su entonces canciller, Felipe Solá, un tipo que entiende de relaciones exteriores lo mismo que yo de astrofísica, firmó en Israel un acuerdo para que en Argentina se aplicara este protocolo. Entonces, ellos de esa manera amedrentan a todos los profesionales, sea como en mi caso, periodistas, pero también pueden ser, no sé, abogados, gente vinculada a la ciencia, de que cualquier crítica a Israel, claro, se pueden quedar sin trabajo, se les puede aplicar un protocolo vinculado al odio, como hay en este momento un proceso judicial pendiente contra la diputada Vanina Biasi por hacer una crítica muy fuerte contra el Estado genocida de israelí por el genocidio que llevan adelante contra el pueblo palestino desde hace 75 años, pero sobre todo desde después del 7 de octubre del 2023. Dicho esto, la diferencia que tiene el gobierno de Milei es que no es que sea un gobierno pro-sionista, sino que es una creación del sionismo en Argentina directamente. Un dato no menor es que ustedes saben, el primer ministro del ente sionista israelí, que ya, bueno, la gente de ese lugar lo eligió por quinta vez, por eso esa es una sociedad fascista, no es que Netanyahu sea solamente el fascista, sino que la gente que lo pone ahí y quienes deciden ser colonos son fascistas. Y su verdadero apellido no es Netanyahu. Su verdadero apellido es Milejkovski. Milejkovski. Casualmente, el mismo apellido del cual después le cortaron una parte del presidente argentino, Milejkovski. ¿Sí? Los dos coinciden con el mismo apellido realmente, nada más que los dos, uno lo tiene cambiado y el otro lo tiene cortado. Por eso no es casual estos vínculos de el señor Milejkovski, o como quieran decirle, el de Argentina, no el israelí, con sectas judías que son las que están más vinculadas al poder político y el dinero a nivel mundial. Estoy hablando específicamente de la secta judía Chabad Lubavitch, que es una secta que opera muy fuerte aquí en la República Argentina. Ustedes conocerán cuál es la trayectoria de ellos en Nueva York, por ejemplo, donde tienen una serie de investigaciones por los túneles debajo de la sinagoga que no han podido dar explicaciones de por qué ahí estaba lleno de cunas de bebés, carritos para niños, juguetes. ¿Qué hacían todos esos en túneles oscuros que no estaban ni siquiera habilitados y que fueron encontrados por la policía y que ellos dijeron que necesitaban utilizarlos para llegar a unos supuestos baños de purificación? Ese nivel de oscurantismo es la Chabad Lubavitch, es la que predomina básicamente aquí el poder político sionista en la República Argentina y en los medios de comunicación. Y en ese sentido sí tenemos que decir que entonces, con Milei en el poder, inició ya la balcanización de la República Argentina. Ese es el proyecto que ellos traen realmente. Hace menos de 24 horas, el presidente Milei anunció, orgulloso, que llega un nuevo fondo de dinero del Fondo Monetario Internacional, que eso le va a dar la posibilidad de abrir lo que conocen como el cepo aquí, que es lo que lleva un control del precio del dólar en la República Argentina vinculado al peso. Pero lo que ellos quieren de vuelta no son dólares porque ellos fabrican los dólares. Lo que ellos están buscando es un endeudamiento exponencial de la República Argentina para que la República Argentina tenga que pagar con recursos y territorio.
Esto ya fue algo que el presidente Macri llevó adelante y que hoy día todavía está vigente. Entonces, aquel viejo proyecto de ocupar la República Argentina, sí ya lo podemos ver materializado desde el aspecto político. Desde el aspecto político. En las últimas horas, para darles un ejemplo, recordarán ustedes lo que fueron los atentados terroristas en el año 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, contra la AMIA, una mutual judía en 1994, que fueron investigados solamente prácticamente por los servicios de inteligencia israelíes y ellos dictaminaron prácticamente qué era lo que la justicia argentina tenía que decir. Inventaron la historia de unos coches bomba que nunca existieron y lo que sí hubo, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA, fueron 2 implosiones que ellos mismos llevaron adelante. Entonces, desde ese momento, en Argentina se exacerbó la estigmatización de cualquier persona que pudiera criticar a Israel porque se victimizaban a partir de esos autoatentados que tanto el Mossad como la CIA programaron en la República Argentina para llevar adelante los proyectos políticos que hoy llegan al gobierno. Sería impensado que un tipo como Milei, que como vos bien describías, Alex, muestre, ¿no?, esa postura vinculada a los intereses sionistas en la República Argentina si no hubieran sido censuradas todas las críticas a partir de la estigmatización que existe para victimizarlos por los atentados del 92 y del 94. Dicho esto, hay que dimensionar que los soldados israelíes que vienen a la República Argentina son reservistas, ¿sí? No es Argentina el único país, pero sí es tal vez al que más vienen. Nosotros con mi equipo de trabajo estuvimos haciendo un trabajo de investigación en la Patagonia hace poco más de un mes, en donde nos impactaron varias cosas. Primero, la cantidad de soldados reservistas israelíes caminando por la Patagonia, pero que al mismo tiempo, como ustedes mostraban al principio, ahora por primera vez hay una fundación que está en Bélgica, que se llama la Fundación Hind Rajab. H-I-N-D, Hind Rajab. Es el nombre de una niña palestina que asesinaron, como los miles y miles de niños que son parte de este infanticidio sionista contra el pueblo palestino. Nada más que esta niña alcanzó a hacer un llamado por teléfono al servicio de emergencias diciendo acaban de bombardear el auto donde estoy con mi papá, con mis hermanos, están todos muertos, estoy yo aquí, les pido auxilio. Fíjate, en la inocencia de una niña pide un rescate al servicio de emergencias y el tanque que ella estaba describiendo volvió a impactar contra el auto de esa niña y esa niña terminó muriendo en honor a ella, una niña de 5 o 6 años. Esta fundación que se conformó en Bélgica lo que hace es darle seguimiento a lo que los soldados genocidas israelíes suben a sus propias redes sociales, porque ustedes saben que ellos disfrutan con el dolor de las personas, disfrutan cuando bombardean, cuando dinamitan una escuela, un campo de refugiados, cuando asesinan, ametrallando a ciudadanos civiles palestinos. Entonces, se filman a sí mismos, ¿no? Como hacen la mayoría de los jóvenes en este tiempo, incluso en ese contexto, burlándose cuando entran, por ejemplo, ocupando la casa de un palestino que acaban de asesinar. Eso generó, a partir de esta organización que se llama Hind Rajab, pedidos de captura internacionales, ¿sí? Es un tema muy, muy interesante y que, claro, lo que hace la organización Hind Rajab a través de la Corte Internacional de Justicia, es decir, este señor, ¿sí?, que cometió este crimen, que él mismo lo muestra en sus redes sociales, ahora lo vemos en sus redes sociales que está en la Patagonia Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay un abogado que está acá en Argentina que le da seguimiento y cuando él hace las presentaciones en el Poder Judicial argentino, todo queda trabado, ¿sí? No avanza absolutamente nada. Y es interesante porque ahí demuestra el nivel de penetración, en todo el sentido de la palabra, que el sionismo tiene sobre los y las jueces en la República Argentina y también sobre los fiscales, por supuesto. Entonces, esto es parte de una realidad
en la cual nosotros en la Patagonia hemos tenido la posibilidad de empezar a dialogar con mucha gente en el sur argentino que hasta ahora tenía miedo, pero a partir de estas denuncias que hicieron con nosotros, bueno, empezamos a poder contar de que no solamente no son mochileros, son soldados reservistas con entrenamiento en explosivos, con entrenamiento en armamento pesado, con entrenamiento en inteligencia. Es un ejército muy sofisticado. Genocida, pero sofisticado, eso sí hay que reconocerlo. Y ellos andan aquí caminando como turistas por la Patagonia argentina. Uno de los casos que nosotros hemos podido testificar y próximamente vamos a volver a publicar es el de un montañista argentino, por ejemplo, que sabiendo que ellos caminan por lugares no convencionales dentro de lo que son los bosques de la Patagonia, decidieron seguirlos un día a un grupo de los israelíes, sin avisarles, lógicamente, y con la experiencia que tienen los montañistas, los van siguiendo y los encontraron en un lugar. Para sorpresa de ellos, cuando se encuentran a los soldados israelíes, ellos estaban sobre un curso de agua instalando antenas de comunicación, ¿sí? Instalando antenas de comunicación con teléfonos satelitales y con una serie de equipos de comunicación muy sofisticados para lo que es un montañista. Si esto hubiera sido algo casual o un ejercicio inocente, seguramente los soldados israelíes se hubieran quedado en ese lugar porque no les hubiera perturbado la presencia del montañista, ¿sí? Del bolsón, por cierto, muy valiente, y lo que ellos le dicen el refugiero, que son nuestros compatriotas que cuidan los refugios de montaña para que la gente que hace actividad de senderismo, alpinismo o lo que sea, pueda tener un lugar donde guarecerse. Y muy por el contrario, lo que hicieron los soldados israelíes fue guardar todo rápido, ¿sí? No intercambiar prácticamente ninguna palabra en un momento de extrema tensión y salirse y volver para la ciudad incluso directamente. A partir de que nosotros empezamos a contar esta historia, nos empezaron a llegar montones de relatos similares que nosotros estamos en este momento compilando para poder difundir. Y esto es un ejemplo más de este proyecto que hay de Israel, porque para mucha gente, vamos a citar incluso a alguien que falleció recientemente como Henry Kissinger, que murió a los 100 años, se entiende que el proyecto de colonización occidental que se llama Israel, que nosotros ahora lo naturalizamos porque es algo que nos toca vivir en la época que habitamos este planeta, en realidad es inviable. ¿Sí? Es un proyecto occidental utilizando a una religión como escudo para generar un genocidio en pleno siglo XXI. No tiene lógica. En algún momento el mundo árabe se va a terminar rebelando contra todo esto. Y lógicamente el plan que decíamos que está organizado desde el fines del siglo XIX contempla la posibilidad de que exista otro territorio de respaldo o lo que sea. Nosotros no tenemos ninguna duda ni miedo a decir de que ellos tienen ese proyecto sobre la República Argentina y muy específicamente sobre la Patagonia Argentina. Ya han traído desde el gobierno de Alberto Fernández, que es un presidente que bajo el signo del peronismo, vamos a decirlo, el anterior presidente, del cual Cristina era vicepresidenta, Cristina Fernández, en donde ellos trajeron a través de una persona que era un ministro, que es Guado de Pedro, un convenio firmado de Israel para traer a la empresa de agua militarizada que mata por deshidratación al pueblo palestino hoy día a la República Argentina y muy específicamente a las provincias donde tienen grandes fuentes de agua naturales. Esa empresa la trajo el anterior gobierno y ya está operando prácticamente en más de 10 provincias argentinas. O sea, Israel ya tiene el control del agua en varias provincias. Y esto lo voy a decir por primera vez con ustedes, pero ya es una información que he podido corroborar con algunos sindicatos. La empresa Mecorot está queriendo tomar el control de AISA, que es la empresa que controla la totalidad del agua en la República Argentina, ¿sí?
Gente de los sindicatos me lo dijo evidentemente con un desconocimiento de causa. Dicen, sí, hay unos israelíes que están teniendo reuniones todas las semanas porque quieren privatizar el agua. No es que la quieran privatizar, se la quieren llevar a Israel, ¿sí? Y quieren ellos controlar las fuentes de agua en la República Argentina. Si eso no fuera suficiente, el tema militar, la presencia de los soldados, que nosotros hemos ido incluso a algunos hoteles donde ellos se hospedan, uno de ellos se llama Onda Azul, como la sonda de su bandera, donde ellos se dedican exclusivamente a vivir de los soldados israelíes. El propio dueño del hotel en Lago Puelo es un israelí. Y el tema del agua tampoco es menor, pero existen otras estrategias de compra de tierras, las mismas estrategias que utilizaron durante principios del siglo XX para la ocupación de Palestina, las están usando ahora acá. Por un lado, con inmobiliarias donde ofrecen a gente en Israel para personas que solamente se reconozcan a sí mismos como judíos, la venta de terrenos subsidiados en la Patagonia, ¿sí? Eso ha salido en varios diarios israelíes. Nosotros hemos mostrado incluso los terrenos y ellos los están ofreciendo, claro, con operadores vendepatria de la República Argentina que les dan la posibilidad de que eso mantenga un cierto sigilo, ¿sí? Entonces, están vendiendo grandes extensiones de tierra en proyectos de bienes raíces inmobiliarias vinculados a compradores israelíes o que por lo menos se reconozcan a sí mismos como judíos. Si eso tampoco alcanzara, quiero contarles que hay una fundación que se llama Fundación Patagonia, que está indirectamente manejada por Israel, en donde están utilizando una estrategia tan cínica, que parece mentira, pero lo que hicieron ellos es, en las lagunas que se forman a gran altura, en lo que son antiguos cráteres de volcanes fuera de actividad, ahí se desarrolla la vida de un pato, así, o sea, un pato, cuacuá, un pato, que se llama el macchiato bianco. Ese pato aparentemente empezó a desaparecer, era un ave en peligro de extinción, yo ni siquiera he visto al pato. Bajo esa excusa, inyectaron cantidades millonarias de dinero bajo la excusa de proteger a ese pato y fueron comprando bajo acciones coercitivas grandes estancias para no solo ir apropiándose de grandes latifundios vinculados a los principales cursos de agua en la Patagonia, sino que buscan unir, y ahí la pregunta que vos me hacías, Alex, perdón que sea tan largo, también este Parque Nacional Patagonia, que tiene directamente financiamiento israelí, que llega hasta Chile, ¿sí? Porque ellos cuentan una historia mística de que una persona quería cruzar hasta Chile y no pudo, y que los animales no pueden porque están las barreras de un país y de otro, entonces buscan unificar bajo la excusa de crear un pato. Tienen millones y millones de dólares para ir comprando terrenos y incluso lo que ellos van haciendo es formar una especie de cerco alrededor de las personas que no quieren vender. Y entonces, claro, todo lo que es el traslado de los animales para la gente que tiene ganado, ovejas y demás, se les va complicando cada vez más, ¿sí? Y ellos los van cercando bajo la excusa de proteger a este pato que se llama el macchiato bianco. Esta es otra de las estrategias de ocupación que está en el proceso de compra de tierras, a través de la compra directa, ¿sí? Y también a través de la compra de fundaciones bajo la excusa ecológica. Entonces, tenemos un marco de acciones que evidencian una presencia específica en la Patagonia que termina, y creo que este es el último ejemplo que voy a darte, hay más, pero este es muy importante de este momento, que se ven vinculadas a los incendios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? En el último verano, como en muchos otros veranos, hay incendios en la Patagonia. ¿Por qué? Porque es muy fácil de hacer un incendio en la Patagonia. ¿Por qué? Porque han implementado el pino, que el pino no es natural de nuestro sur argentino. El pino genera una resina. Y entonces, en el verano, ese pino, esa resina que tira, es absolutamente combustible. El pino acidifica el suelo y es muy fácil generar un incendio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generaron una serie de incendios en lugares cercanos a los cursos de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hizo Milei cuando asumió el gobierno fue
eliminar o congelar la ley de bosques en Argentina. La ley de bosques, ¿qué es lo que dice? Dice que un espacio o parque natural que se quema no puede ser vendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy y prendo en fuego un bosque y tengo el dinero, al día siguiente voy a ir a hacerle una oferta a ese dueño porque, imagínate vos, no sé, si es una persona de mi edad, de 50 años, hasta dentro de 25 años, no va a haber rebrotar ese bosque y dice, bueno, ya me lo perdí, lo vendo y tiene otro valor. Eso estaba prohibido en Argentina justamente para no generar incendios intencionales. Milei la derogó, así como también derogó la ley de extranjerización de la tierra. Entonces, cualquier persona, bajo un simple testaferro, viene y compra grandísimas extensiones de territorio, incluso en lo que son las fronteras de la República Argentina, que se supone que todos los países lo tienen como zonas de seguridad específicas. Entonces, se generaron estos incendios este mismo verano. Tal vez los focos más importantes están muy cercanos a los grandes flujos de estos soldados israelíes que pasan por la Patagonia. Y alguno me podrá decir, pero ¿cómo se te ocurre de que un soldado israelí puede llegar a generar un incendio en la Patagonia? No es que se me ocurra, es que ya pasó. La única persona capturada por haber generado un incendio intencional de 15.000 hectáreas fue en Chile, en el Parque Nacional Torres del Paine, y era un soldado israelí de apellido Singer, ¿sí? Que en Chile fue liberado con $7.000 por quemar 15.000 hectáreas por la presión del lobby sionista sobre el Poder Judicial de Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en Argentina? Lo que hizo el gobernador Nacho Torres de la provincia de Chubut, que también trabaja para Israel, que también tiene a Mekorot en su provincia, que también viajó a Israel y que denosta a los sindicatos que reivindican la lucha del pueblo palestino y les dijo que se vayan a vivir a la Franja de Gaza. Lo que él salió a generar fue una campaña para tratar de hacerle creer a la gente que los mapuches, nuestros pueblos originarios que habitan la Patagonia, estaban quemando sus propios territorios. Es demencial, pero es la campaña que ellos trataron de hacer. Entonces, si el antecedente me muestra que el único responsable hasta ahora capturado en la Patagonia de un incendio de un parque intencional, de un parque nacional intencional, fue un soldado israelí, ¿por qué yo no voy a pensar que los actuales también están vinculados a esto? ¿Por qué el gobernador de la provincia de Chubut, que trabaja abiertamente para Israel y que se dice él mismo, atención, el presidente de la Patagonia, se hace llamar por los medios de Buenos Aires, y que crearon una serie de provincias que se llaman las Provincias Unidas del Sur, tienen el mismo logo que la principal entidad sionista en la República Argentina, que es la DAIA? Estamos, Alex, ante una situación bastante compleja y son muy pocos los comunicadores que nos estamos animando a contarla. Estimado Sebastián Salgado, muy importante lo que tú planteas porque nos está permitiendo conocer desde una fuente de primera mano la penetración de la entidad sionazista de Israel en nuestra América rebelde, en nuestra patria grande y muy particularmente pues allá en Argentina. No olvidemos, querido público, que nos acompaña a través de las cuentas del Facebook y canales de YouTube. Y vamos a reiterar que el día de hoy, domingo 13 de abril del 2025, estamos abordando el tema Argentina, integridad territorial en peligro, colonización sistemática y prolongada del sionismo en la Patagonia. Y si mi persona está conduciendo el programa y no así el Magister Manuel Oli, quien es director de la agencia de comunicación IP News, es precisamente por el poderío que tiene la entidad sionista que ha logrado boicotear, sabotear que Manuel Oli esté conduciendo el programa como habitualmente lo hace domingo a domingo y eventualmente los días miércoles. Queremos pedirle al público que nos acompañe compartiendo esta importante actividad porque el régimen genocida y sionista de Israel no solo destroza por más de 76 años lo que hoy por hoy conocemos como Palestina, no solo masacra de manera inmisericordia, cobarde y despiadada a ese querido y heroico pueblo, sino que hoy va por América Latina, como ya nos ilustró Sebastián, un proyecto que data del siglo pasado y que hoy, ante un gobierno
de la peor especie como de Milei y compañía, un gobierno pro-sionista, o si se quiere sionista para ser más exacto, un gobierno proimperialista, un gobierno vendepatria, un gobierno antipueblo, un gobierno que violenta pues no solo derechos fundamentales del pueblo, sino también libertades demoliberales. Hoy prácticamente entrega en bandeja de oro, si ustedes quieren de plata, lo que es, si se quiere, pues, importantes espacios del territorio argentino, importantes recursos como el recurso hídrico, el agua, más aún cuando de manera pues contundente Sebastián nos dice que una empresa que hace muchísimo daño en materia del agua potable y en Palestina ahora prácticamente ejerce una hegemonía del recurso hídrico en 10 provincias de Argentina, y la política de espionaje no solo se da en los últimos años, sino data de décadas anteriores, y no solo este gobierno perverso le da todo tipo de facilidades al sionismo siniestro, sino que también dizque gobiernos democráticos, dizque gobiernos patriotas. Esa es la amarga verdad, querido público. No olvidemos que Argentina, si no me falla la memoria, es el país número 8 en cuanto a territorio a nivel planetario. Su territorio más o menos está bordeando los 2.800.000 kilómetros cuadrados, y si sumamos su presencia en la Antártida, tranquilamente llega a 3.800.000. Sin embargo, es un país relativamente despoblado considerando su tamaño. 2.800.000, prácticamente pues 8 veces Inglaterra, y si se quiere Argentina, si no me falla la memoria, está más o menos por los 46 millones de argentinos. Y si la población emigra mucho es precisamente por las políticas antipopulares de los diferentes gobiernos, no solo de ultraderecha como el actual, sino los de derecha como el de Macri, como el innombrable Carlos Saúl Menem, sino también con los gobiernos disque de izquierda que en realidad son de derecha. Pero bueno, vamos a proseguir. Estimado Sebastián, permíteme, vamos a interactuar con nuestro querido público, vamos a leer, si no todos, al menos algunos mensajes. Rolf Weiger nos dice buenas noches, ya empezó aquí aguardando, ya nos debe estar siguiendo. Lisbur, mis saludos a Sebastián Salgado desde Cava, Argentina. Desde California, Estados Unidos, los compañeros de IP News Televisión nos dicen saludos a Sebastián por su rol como periodista. Asimismo, agradecimiento a Alex por su apoyo y a nuestro querido público por su participación en el programa. El programa de hoy es Trinchera 3, conducido por el Magister Manuel Lor. Rolveige nos dice, Sebastián, comenta las declaraciones del asesor presidencial hace una semana. Entre comillas nos dice que ofrece la patria. Claro, miren, como si fuera una mercancía más, este asesor presidencial está ofreciendo la Patagonia y claramente dice que el problema de la Patagonia es los argentinos que lo habitan. Bueno, ese tipo de comentarios creo que son inherentes de personas, si no desquiciadas, descerebradas, como Milei y compañía. Karina Santarelli nos dice, sí, lo que dice respecto a que el problema son los argentinos en realidad, creo que refiere a la lucha de clases. Nuestro pueblo es un pueblo que está luchando, por supuesto, hoy el pueblo argentino está luchando estoicamente contra un gobierno de la peor especie. Karina Santarelli nos dice, lo que creo que tenemos que ver es que estamos en la etapa imperialista del capitalismo, como lo describió Lenin, es decir, etapa en la cual el gran capital monopolista controla los estados. En efecto, Karina, en buena medida es cierto, y eso explica por qué estamos también a puertas de una tercera guerra mundial protagonizada pues por potencias capitalistas, otros dirían por potencias imperialista. Pero bueno, Lucrecia Alvarado nos dice, excelente programa, felicitaciones, Karel Santarelli. Y no hay capitalismo, bueno, por supuesto que no, el capitalismo se distingue por
propiedad privada sobre los medios de producción, explotación, opresión, mayor angurria, y si tienen que rifar la patria, lo hacen. No olvidemos lo que decía Eduardo Galeano, que la única patria de los capitalistas son sus bolsillos, sus angurrias de acumular más y más fortuna. Luego nos dice, de hecho, hace años era el plan andino que lo están Andinia, que lo están reflotando por los recursos. Rolf Weiger nos dice, no es casual que desde que está Milei quitaron recursos para parques nacionales y entidades para el control de incendios. Y las leyes bases y rige se permite a los extranjeros comprar tierras, particularmente a los sionistas, por supuesto. IP News Televisión, felicitar el trabajo periodístico de Sebastián, su trabajo lo compartimos en nuestras redes sociales, IP News, Atreverse, Comunisur, los invitamos a verlos. Y para cerrar los mensajes, Karina Santarelli nos dice, y agrego que las causas judiciales contra el pueblo mapuche no tienen asidero, son todas armadas y llegan al punto los jueces de permitir que los testigos de la acusación usen un machete. Es que hay que verlo en el contexto de la crisis capitalista. Los capitales se rifan el planeta, el sionismo no es más que eso, capital monopolista. Muy bien, estimado público y también estimado Sebastián, les vamos a pedir que nos acompañen con un video de 3 minutos, pero que es muy, muy ilustrativo para comprender la neocolonización sionista de la Patagonia Argentina. Ahí va, estimado público. Hay una situación bien compleja en la Patagonia y que está siendo silenciada por parte de los medios corporativos, que es una neocolonización que se está produciendo por el empresariado, mayormente por el empresariado sionista, tanto de capitales de israelí como de árabes. Cataríes, ¿no? Cataríes, Emiratos Árabes, que operan un poco en consonancia con la línea política y económica que Estados Unidos, digamos, propone. Y estas grandes corporaciones y poderes económicos están anclados en la Patagonia, en Polmapu. Y habían leyes, porque esto es importante entender cómo las leyes que se van derogando van reconfigurando el escenario geopolítico y geoeconómico. Y leyes que protegían los bosques y que han sido derogadas y que ahora permiten la venta de grandes extensiones de tierra, sobre todo con el tema de las áreas que son quemadas y que no se podían vender y que ahora sí se pueden vender, porque el RIGI habilita, da un marco legal al saqueo. ¿Y qué sucede? Que todas estas zonas de interés, donde incluso está la empresa Mekorot, que es la empresa sionista de Israel, de agua, administradora de agua. Que sí firmó un acuerdo con el gobernador, ¿verdad? Sí, sí. Estamos hablando de la provincia de Chubut. Exacto. Esta empresa Mekorot es el mapeo, porque va a tener como 4 fases, que por supuesto el gobierno de Chubut no lo explica a los chubutenses, porque teme que los chubutenses reaccionen frente a esa barbaridad que es la privatización del agua. Y Mekorot está haciendo ahora lo que sería la exploración del territorio y de las cuencas hídricas y la evaluación de megaproyectos como el de las represas en Corcovado. Se está evaluando también la posibilidad de hacer un acueducto con el río Corcovado para suministrar agua a las zonas petroleras que están en crisis hídrica. ¿Quiénes estamos ahí a orillas del río Corcovado o el Carreleufu, que se llama realmente el río, defendiendo las aguas? Nosotros, el pueblo mapuche, en este caso los Pilamahuiza. Entonces ellos están queriendo sacarse de encima los sectores que vamos a tener un compromiso con la defensa de la vida mucho más categórico, mucho más concreto. Porque al estar viviendo ahí en los territorios vamos a defender. Entonces se está poniendo mucho dinero en armas. Ustedes recuerdan que Torres viajó a Israel junto con un personaje que es la ministra de Producción, que es excomisaria, Laura Mirantes, que casualmente es la prima del estanciero que denuncia el atentado con Molotov. ¿Se acuerdan que
que se hablaba de que había habido un incendio en Parque Nacional Los Alerces, que se había sucedido en la estancia Mancay. Bueno, el primo de ella es el dueño de esa estancia. Y también lo interesante de esto es que esta mujer, cuando vuelve de Israel, junto con una empresa importante en la costa chubutense, inmobiliaria, ofrecen territorios en la cordillera, diciendo que si sos ciudadano israelí tenés prioridad para adquirir esas tierras. Sebastián, en esta entrevista una compañera deja en evidencia todo lo que tú has planteado, corrobora, y eso es muy bueno porque estamos viendo que en estos momentos se está desenvolviendo una terrorífica ofensiva por parte principalmente de la entidad sionista allí en la Patagonia Argentina, no solo atentando, como decías, contra la soberanía, la libre autodeterminación de ese querido pueblo, sino que además, según la denuncia, habrían también, o si se quiere, otros grupos de poder económico árabe que de una u otra manera estarían aprovechando las facilidades de este gobierno vende patria para hacerse pues no solo de territorio, sino de recursos naturales, y uno vaya a saber también de posibles enclaves o reasentamientos. Vamos a proseguir, mi estimado Sebastián, con una tercera interrogante, y esta precisamente es: ¿cuál es el impacto que tiene esta invasión sionista, no solo en América Latina, sino en lo que concierne el despojos de las tierras, principalmente de los mapuches? Ya nos has adelantado algo, estimado Sebastián, pero queremos que ahora, si se quiere, conjunciones el impacto de la invasión sionista, no solo en América Latina, sino en Argentina, pero específicamente en tierra mapuches, más aún cuando queda en evidencia de que estas fuerzas, yo diría pues terroristas, genocidas, sionistas, no solo se apoderan de territorio, sino que además se apoderan de recursos naturales, les despojan incluso de ciertos elementos culturales de nuestros pueblos nativos y avasallan contra ellos, de manera tal que la apartheid, la limpieza étnica, el trabajo siniestro de los colonos allá en Gaza, en Cisjordania, aquí ya prácticamente de una u otra manera, mi estimado Sebastián, se va reproduciendo de modo más sofisticado. Claro, tienen que ser cuidadosos, pero ya lo estarían haciendo. Adelante, estimado Sebastián Salgado. Bueno, Alex, primero dejar en claro de que para un sionista, un latinoamericano como somos nosotros, no es ni más ni menos que un árabe musulmán, ¿sí? Ellos están dispuestos a hacer con nosotros lo mismo que hacen con los palestinos. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿sí? Porque a mí, a través de mi trabajo como corresponsal de guerra, una de las cosas que más me llama la atención es la sorpresa de los pueblos de ver en el momento en que a ellos les tocan las invasiones, de creerse hasta ese momento que era imposible que les pasaran. Me tocó verlo en Siria, me tocó verlo en algunas partes de Rusia, en el Donbass también, de decir, pero si nosotros acá estábamos viviendo bien, teníamos todo, ¿cómo se les ocurre que podemos llegar a vivir una situación de guerra y de proceso de colonización como el que estamos viviendo? Bueno, si lo hacen con los palestinos, también pueden hacerlo con los argentinos, y ya lo dejaron muy claro en el libro El Estado Judío de fines del siglo XIX. Es interesante la entrevista que pasan de la huaychafe mapuche, Moira Millán, de los colegas de Canal Abierto. Creo que es un material interesante. Nosotros sí hemos tenido el privilegio de estar con ellos en la comunidad de Moira, que es la comunidad de Pillar Maguisa, en el sur de la provincia de Chubut, cercano a la ciudad de Corcovado, por el río del mismo nombre, Corcovado. Y nos tocó escuchar de sus propias voces lo que fue el sufrimiento por el asedio llevado adelante por la represión
del estado de la provincia de Chubut, pero que al mismo tiempo se coordina con una nueva fuerza de operación conjunta que básicamente es una fuerza para represión de los mapuches. Esto coordina policías provinciales con policía federal, la gendarmería, en algunos casos prefectura, y cuanto uniformado ande dando vueltas, porque claro, el asedio es tan grande contra el pueblo mapuche que los allanamientos que hicieron acusándolos de tener vinculaciones con los incendios, los hacían con un nivel de agresividad tratando de poner a las comunidades mapuches en el lugar de peligrosos terroristas, ¿sí? Entonces hay una parte de la población argentina que se lo cree, y otra parte que lógicamente intenta compartir la realidad de esas situaciones. Y es importante tenerlo en cuenta porque los mapuches, por su cosmovisión, vamos a decirlo en estos términos, son los grandes defensores de la naturaleza. O sea, pensemos en los cambios que ha sufrido la naturaleza en la Patagonia antes y después de lo que es el proyecto extractivista que hay sobre los recursos naturales y sobre los miles de años en que los pueblos originarios estuvieron viviendo a los dos lados de la cordillera. Entonces, los mapuches son como un obstáculo muy grande que el proyecto de colonización sionista tiene en la Patagonia porque ellos son defensores ancestrales de esos territorios. Por eso, esta estigmatización, tratando de acusarlos de ser ellos los provocadores de los incendios, es evidentemente una estrategia muy sucia que ha llevado incluso a allanamientos violentos, incluso en presencia de menores, incluso en presencia de personas de la tercera edad que los esposan, los tiran al piso, les patean las puertas. En el mes de febrero hubo un allanamiento simultáneo de 13 comunidades mapuches durante el mismo día, en donde se llevaron detenida a una persona que trataban de vincularla a los incendios en un lugar específico, que es justamente donde Moira Millán está diciendo que hay vinculaciones con familiares de las fuerzas de seguridad del gobierno de Chubut y que en ese sentido, evidentemente, ellos intentan correr el foco de atención y justificar todo ese odio contra los pueblos originarios, tratando de acusarlos de esta situación que se está viviendo en la Patagonia. Lo cierto es que hay, sí, y por más que me duela, yo tengo que asumirlo, un componente racista en la sociedad argentina. Existe desde hace mucho tiempo. El propio presidente Fernández dijo durante su presidencia pasada, la anterior de Milei, ese disparate de que los argentinos descienden de los barcos, ¿sí? Generando una negación absoluta de nuestros pueblos originarios como si no fueran una parte indispensable de nuestra identidad y de nuestra cultura. Entonces, eso lamentablemente está muy presente en la República Argentina, lo vivimos a diario, creo que el presidente Milei es una de esas personas que exacerba estas situaciones. Él lo dijo en campaña, ¿no? De que qué problema tenían con él, que tenía ojos claros, ¿no? Tratando de buscarle alguna especie de valor a esa condición biológica, vamos a decir. Y entonces ellos aprovechan ese condimento que está en las entrañas de una parte de la sociedad argentina para tratar de culpar al pueblo mapuche de algunas de las situaciones que se están dando en el sur de nuestro país y a partir de eso justificar la militarización de la Patagonia. Porque aquí hay un tema más, Alex, que es importante, y es que hay una persona que se reconoce mapuche que dice que él es parte de una organización que tiene acciones que podríamos considerar violentas, ¿sí? Ahora, el problema de esa persona, que se llama Facundo Jones Wallace, es que no hay nadie más que se reconozca parte de esa organización, sino él solo. Entonces, él reivindica acciones violentas, supuestamente por su identidad mapuche, pero después quienes sufren los allanamientos y las consecuencias de esos dichos
son las comunidades que están en el interior y que no tienen la visibilidad. Entonces, esta persona, yo creo que sería importante, ha estado detenida de los dos lados de la cordillera, tanto en Chile como en Argentina, de que si él dice que es parte de esa organización que el gobierno de Milei ha decretado como organización terrorista, que la RAM es la sigla de Resistencia Ancestral Mapuche, bueno, que diga claramente cuáles son sus objetivos, a qué apuntan, quiénes son sus integrantes, porque si no, es una estrategia discursiva que los servicios represivos argentinos necesitan para justificar los allanamientos. Y lo más increíble y anecdótico de todo esto, y esto me tomé el trabajo de asegurármelo, porque llamé al abogado de esta persona, que se llama Facundo Jones Wallace, que es el que dice que es parte de esta organización, y me dice que Facundo Jones Wallace no tiene ningún pedido de detención y que está tranquilamente vendiendo libros en este momento en la Patagonia Argentina. Entonces, detienen a las comunidades mapuches, los asedian, le generan allanamientos por los dichos de una persona que se reconoce a sí misma como mapuche, pero al que lo dicen, lo dejan caminar libremente. Entonces, evidentemente, aquí estamos ante una estructura de inteligencia bastante compleja, que incluye, lógicamente, los intereses extranjeros en la República Argentina, porque no se olviden de que nosotros ya tenemos una ocupación territorial desde hace mucho tiempo, que son las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ahora, ¿son los británicos solamente quienes están ocupando las Islas Malvinas? No, ese es un gran error. Ahí hay una base de la OTAN y es específicamente capitales e intereses del sionismo los que están financiando esa ocupación en las Islas Malvinas, que tal vez puede terminar siendo una cabecera de playa para intentar también acceder al territorio. Por ejemplo, la banca Rothschild, que es a quien en 1917 dirigen la declaración Balfour, en donde la corona británica le dice a la banca Rothschild o los representantes ricos del sionismo a nivel internacional que los británicos están dispuestos a apoyar el proyecto de ocupación en Palestina, 1917. Digo porque hay personas que todavía creen que la ocupación de Palestina tiene alguna vinculación con el sufrimiento de los judíos bajo el yugo del nazismo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La declaración Balfour es de 1917. Ahora, en el 2025, ¿quién financia el nuevo puerto que están haciendo los ingleses en Malvinas? La banca Rothschild. ¿Quién financia los misiles que nos apuntan a nosotros hacia el continente? La empresa Rafael. ¿De dónde es? De Israel. Son los misiles que están en Malvinas. ¿Quién va a extraer nuestro petróleo argentino de las Islas Malvinas? La empresa Navitas. ¿De dónde es? De Israel. Entonces, Israel ya tiene una parte de la Patagonia Argentina que está en las Islas Malvinas, que es parte de la provincia de Tierra del Fuego. El problema es que como todos los medios corporativos en la República Argentina tienen vínculos directos con Israel, nadie se atreve a abordar estos temas porque cualquier periodista que diga esto en un medio corporativo sale eyectado en ese mismo momento e incluso las consecuencias pueden ir mucho más allá de lo laboral, como hemos visto en este tiempo con el caso de la diputada del Partido Obrero, Vanina Biasi. Así es, estimado Sebastián, y con el ánimo de ya cerrar el programa que en términos generales resulta exitoso, permíteme lo siguiente. Nos envían por ahí un par de mensajes adicionales de Lisburg que nos dice: gracias a la mapuche Moira Millán por tus declaraciones. Rol Beiger nos dice: la empresa Mecoró ya firmó convenios secretos con todas las provincias que están en las nacientes de los ríos que atraviesan de oeste a este en el país. Teniendo control sobre nacientes, controlan todo. Y Lisburg agrega: un detalle más. Gracias. Gracias por tanta claridad y fundamentos de la exposición, Sebastián. ¿Qué elemento quieres agregar, estimado Sebastián, para luego irnos a la última pregunta? No, era simplemente esto porque es algo que Moira dijo y no quiero que pensaran que yo estoy evadiendo el tema de el proyecto de ocupación por parte de monarquías árabes. Son igual de nocivos que el ente sionista israelí
porque no estamos hablando de cualquier grupo de árabes que están comprando territorio en la Patagonia. Estamos hablando de las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo. Estamos hablando básicamente en este contexto de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos. Ellos están comprando las nacientes del río Chubut, entre otras, ¿sí? Territorios importantes. Quieren generar sus propias productoras de energía a través de ríos en la Patagonia que están absolutamente limpios, generar sus propias represas. Y en ese sentido es importante decir de que las monarquías del Golfo Árabe, las del Consejo de Seguridad, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, son los socios de Israel. No nos confundamos. Si hay un grupo de resistencia contra el ente sionista israelí que incluya a movimientos o países árabes, sí los hay. Están en el Líbano, con el movimiento de resistencia islámica Hezbollah, están en la propia Palestina, con Hamas y la Yihad Islámica y tantos otros, están en la República Islámica de Irán, que no son árabes, pero son persas, están en el Yemen, ¿sí? Los hay. Estaban en Siria hasta la caída de Bashar al-Assad, que alguna gente en Occidente festeja, pero el gobierno de Bashar al-Assad era un foco de resistencia árabe contra Siria, pero no las monarquías árabes. Entonces, las monarquías árabes articulan de manera conjunta, ¿sí?, con el ente sionista israelí, porque los dos son creaciones occidentales. Las monarquías árabes son creaciones de los proyectos de Occidente, como también lo es la ocupación israelí. Gracias por esas importantes precisiones y aclaraciones, estimado Sebastián, porque también podemos, en el buen sentido de la palabra, plantear una hipótesis que el régimen sionista junto a las monarquías árabes se coluden para desatar toda una ofensiva contra la Argentina y muy particularmente, pues, despojar, si se quiere, de territorio, recursos naturales, cultura y otros, de los pueblos que se asientan allá en la Patagonia, principalmente los mapuches. Estimado Sebastián, ya para cerrar el programa, te pido muy fraternalmente unos 4 minutitos para cerrarlo. Yo voy a ir acompañando con algunas imágenes en torno a lo que significa históricamente Palestina y cómo hoy se viene desatando el genocidio. Entonces, pregunta Sebastián, ¿cuál tu parecer, cuál tu opinión en torno al genocidio en marcha por parte del régimen sionista contra el pueblo de Palestina y cuál es el papel que está jugando el imperialismo estadounidense, el país más genocida y terrorista hoy en pleno siglo XXI, además enemigo de las naciones oprimidas y pueblos del mundo? Adelante, estimado Sebastián, con aquello cerramos. Bueno, ustedes saben, desde 1948 la ocupación sionista de Palestina y antes también nos quiere de alguna manera intentar deshumanizar, que naturalicemos un proyecto de ocupación en el mismo siglo en que nosotros estamos viviendo, que ya hemos visto en los libros de historia, ¿no? En otros procesos. Podemos pensar en muchos procesos de colonización en el continente africano, en nuestro propio continente, el proceso de colonización y descolonización posterior de Argelia, y todos y cada uno de ellos necesitaron de un grupo de resistencia armado, ¿sí? Esto es muy importante porque yo veo mucha gente que dice que apoyan la resistencia y la causa del pueblo palestino, pero quieren la paz. A esa gente hay que avisarle que la paz, esa que ellos promueven, es la paz de los cementerios palestinos, que para ellos esa paz va a llegar cuando el último palestino y la última palestina sean asesinados. Entonces, nosotros desde aquí, desde América Latina, apoyamos todas y cada uno de los métodos de resistencia por parte del pueblo palestino que lucha por sobrevivir un día más, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Y por eso también nos toca denunciar la gran traición de la Autoridad Nacional Palestina bajo ese esquema político de Mahmoud Abbas, que no son otra cosa más que los titiriteros del propio régimen sionista, que tienen policías vergonzosamente palestinos encargados de reprimir a sus propios compatriotas simplemente para tener
evidentemente algún vínculo con el ente sionista que les dé tal vez un cierto poder. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, pero no escapa a la realidad que estamos viviendo hoy. Por eso es muy poco lo que podemos hacer por Palestina, nos avergüenza como seres humanos lo que ahí está pasando, pero sí nos da la posibilidad de aprender y vernos nosotros, los latinoamericanos, en el espejo palestino, porque más allá de esto que se está evidenciando de una manera tan contundente, ¿sí?, en la República Argentina, hay que saber que ellos nos ven a todos los latinoamericanos de la misma manera. Por eso, cuando en los países de donde seamos, en nuestra región, en América Latina, veamos la injerencia del poder sionista, tenemos que alzar la voz y denunciarla, no solo por la reivindicación de lo que es la lucha palestina, sino también en pos de nuestra propia defensa. Gracias, estimado Sebastián. Ahí nosotros estamos mostrando algunas imágenes, son muy expresivas, muy, si se quiere, pues elocuentes en el entendido de que el régimen sionista de Israel ha devenido sin la menor duda, pues, en genocida, y no desde ahora, sino desde hace prácticamente 76 años, como tú bien lo decías, actúan como hienas motivadas por la sangre y no les interesa en lo más mínimo, pues, que sean mujeres, niños o ancianos. No, en lo absoluto. Es más, si damos algunas cifras como esta imagen que es muy, si se quiere, expresiva, prácticamente solo en los últimos 15 meses han asesinado, querido público, y también pues a nuestro estimado Sebastián, más de 500 profesionales en salud. No solamente médicos, enfermeros, enfermeras, sino otro personal de apoyo. Y hay una serie de casos muy elocuentes, por el factor tiempo no lo señalamos, pero también con el ánimo de ocultar, si se quiere, pues, el acontecer noticioso, la información, se han encargado de asesinar abierta y descaradamente a más de 200 periodistas de Al Jazeera, periodistas, si se quiere, pues de otros importantes medios, incluso allá de Europa, también han sido asesinados con la más absoluta impunidad. Los datos nos dicen que también se han ensañado asesinando a más de 200 trabajadores de Naciones Unidas, es decir, les importa un bledo el denominado derecho internacional, la comunidad internacional que desgraciadamente termina siendo cómplice, pero esa comunidad internacional que entre comillas se atreve a enviar cierto apoyo y recursos humanos, muchos de estos recursos humanos terminan siendo asesinados. También se ha asesinado a más de 40 bomberos, imagínense, querido público, más de 40 bomberos asesinados, que en su mayoría, pues, si se quiere, son parte de los voluntarios de la Media Luna Roja Palestina. Incluso datos más actuales nos hablan de cerca de un centenar. Y si hablamos del UNICEF, de una institución de Naciones Unidas, solo para el 2024 habrían asesinado a más de 15,000 niños, niñas, casi 500 profesores y estudiantes universitarios. Y desgraciadamente prevalece pues la impunidad, la complicidad internacional, principalmente pues del imperialismo estadounidense. Por eso que en esta imagen dice: liberar Palestina de la ocupación sionista es un deber del mundo. No hay necesidad de que seamos árabes o palestinos para expresar nuestra empatía, solidaridad, sino simple y sencillamente ser humanos, nada más, querido público. Y modestamente desde Trinchera 3 y la revista Atreverse, como muy bien lo dijo Sebastián, nosotros resueltamente apoyamos la lucha y resistencia del pueblo de Palestina y no somos quienes para cuestionar sus métodos de lucha. Están haciendo una estoica resistencia, más aún pues que este régimen sionazista de Israel no masacra al pueblo de Palestina desde aquel 7 de octubre del 2023, sino desde hace 76 años y prácticamente destruye
todo tipo de infraestructura, le niega al pueblo de Palestina servicios básicos, le niega alimentación, socorro alimenticio, les niega la movilidad, les niega no solo medicación, sino instrumental médico. Son unos verdaderos monstruos, unos genuinos genocidas en pleno siglo XXI, y eso explica por qué la propia UNICEF ha dicho que hoy Palestina se está convirtiendo en el mayor cementerio de niños. Y también hay que dejar muy bien claro, estimado público, que los pueblos del mundo, con todas sus limitaciones, con todo lo que significa la represión a su solidaridad, a su movilización, dicen alto al genocidio en Palestina y viva la lucha del pueblo palestino, valga la redundancia. Y muy a pesar de masacres, muy a pesar de todo tipo de vejámenes y atrocidades, la esperanza de estos niños, niñas que logran sobrevivir, muy a pesar de los traumas, no solo emocionales, psicológicos, sino también pues la devastación en que hoy tenemos miles de niños palestinos, si se quiere pues con diferentes tipos de discapacidad, representan la esperanza en términos de resistencia. Y también, ya cerrando el programa, decimos que quienes solo tienen aspiraciones individuales jamás van a entender una lucha colectiva. En los tiempos actuales, donde se da rienda suelta a un exacerbado individualismo, egoísmo, que terminan en indiferencia e insensibilidad y lógicamente en ausencia de solidaridad, tenemos que enarbolar las banderas de la sensibilidad humana, de la solidaridad social, porque finalmente pues tenemos que debernos a la humanidad y a sus proyectos de emancipación. Por eso que expresamos nuestro acuerdo en que el más alto derecho humano de los pueblos del mundo es a transformar su sociedad en aras de lograr progreso, bienestar, desarrollo y dignidad. Para despedirnos, Hugo Pavelsberg nos dice: grande Sebastián, saludos desde Uruguay. Hay que estar preparados por si llegan por aquí. Netanyahu y su secuace son la peor lacra del mundo, sin la menor duda. Estimado Sebastián, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado el día de hoy con el programa Trinchera 3. Esperemos que en otro momento te volvamos a tener con nosotros. Fuertes abrazos, y desde Bolivia, desde Latinoamérica y el mundo, nuestra solidaridad, no solo con el pueblo palestino, con el pueblo yemení, sino también con el pueblo argentino, que hoy es víctima de una política del desquiciado Javier Milei y toda esa tropa de 20 patrias, toda esa tropa de sionistas y toda esa tropa de enemigos del pueblo argentino. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Y nos despedimos con un video acerca de lo que es el ejército sionista allí en territorio argentino. Abrazos, estimado Sebastián, y cariños a nuestro público. Un abrazo. En este punto sí se verificó o circuló también esta idea de que había muchos soldados israelíes circulando por la zona. Eso es histórico, digamos, realmente vienen desde hace mucho tiempo haciendo un trabajo encubierto, porque ellos vienen como de vacaciones después de asesinar y generar genocidio, vienen a vacacionar a la Patagonia. El Estado les paga sus vacaciones y en particular les paga si vienen a la Patagonia. A cambio ellos tienen que hacer como un informe de cómo fueron tratados, dónde se alojaron, si había agua, o sea, hacen una descripción de todo lo que ven. Es inteligencia, es inteligencia. Y lamentablemente no hay una dimensión del trabajo que están haciendo estos soldados y el perjuicio que nos va a traer a futuro, que se lleven tanta información. Ahora lo que está sucediendo y realmente nos escandaliza es en ver que cada vez son más grotesco en su forma de mostrar las alianzas con estos grupos que para mí son como estados terroristas, ¿no? Por ejemplo, en uno de los desalojos que se hizo en el Ospo, en Uleo, claramente se vio efectivos
con la estrella de David, efectivos digo, de las fuerzas de choque de Argentina, con la estrella, con la bandera israelí. Entonces como que ahí ya queda claro que están respondiendo a dos estados, en este caso, el Estado argentino y el Estado de Israel. Entonces esta causa que se ha montado diciendo que los mapuches somos terroristas, con cero prueba, porque es como una... Eso te iba a preguntar, digamos, ¿en qué momento aparece esta idea de probar y relacionar? ¿O solamente es un decir, bueno, es un show como montó el gobernador y solamente es un decir? Bueno, sí, lo que pasa es que el pueblo el mapuche lo relaciona con la RAM, lo relaciona con los incendios, y eso construye una figura que justamente va a contribuir a que, ok, como son los enemigos. Es absolutamente una narrativa fantasiosa, totalmente insolvente, no pueden demostrarlo porque es tan fantasiosa, es de tal tamaño la mentira, que no tienen cómo poder demostrar y dar ser más sólido en su argumentación. Lamentablemente ustedes ven que en la conferencia de prensa en la que estuvo el gobernador estaban los administradores de justicia, es decir, claramente no hay independencia de poderes, estaban los administradores, o sea, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, porque hay gente ahí que también es diputada, y detrás del gobernador unos tipos armados, encapuchados, que parecía que era la conferencia de prensa de no sé, de algún narcotraficante famoso, porque cuando en una conferencia de prensa en la que se va a ofrecer supuestamente información al público, aparecen tipos encapuchados y con armas, lo que te está diciendo la narrativa simbólica de esa imagen es: tengo el poder de matarte, tengo en mis manos tu vida o tu muerte. Por eso estaban estos tipos detrás. Ella es Soledad Cayunao. Por generaciones, su familia habitó las nacientes del río Chubut y conforman la LOF mapuche Cayunao. En los últimos meses, el Poder Judicial de Argentina le informó a través de un desalojo que sus tierras ahora pertenecen a la monarquía de Emiratos Árabes Unidos. La gente que resiste hacia ese atropello estamos judicializados. Yo tengo 14 causas penales donde me acusan de usurpadora en nuestro propio territorio, donde está mi gente, mis tíos, mis abuelos, todos mis parientes que han vivido por generaciones ahí. El responsable del desalojo es el militar retirado y representante de la monarquía de Abu Dhabi, Matar Suhail, quien se adjudicó casi 40.000 hectáreas con un entramado de sociedades. Testimonios recogidos aquí, en el loft Pillan Mahuiza, donde se han realizado algunos de los allanamientos más violentos de la provincia de Chubut. Obviamente que hay una ley argentina que dice que los extranjeros no pueden acceder a tantas tierras, comprar tantas tierras, pero bueno, esto se fue manejando con testaferro. El testaferro con el que figura el expediente es Alberto Barabucci, es un señor de la provincia de La Pampa. En Bariloche, el emir de Qatar es otro de los protagonistas del califato patagónico, cada uno con sus propias fuerzas de choque, como las del británico Joe Lewis en el Bolsón, que atacan a la población local que intenta hacer valer la legislación vigente. Que son hoy las mismas personas que en el paso del tiempo siguen viniendo, ahora ya no vienen de atrás de la policía, vienen adelante de la policía directamente, a pegar a ciertas personas de la población, los que se quejan de cosas o se van a reprochar algo a la MUNI o algo. Bueno, vienen siempre las mismas personas, en un momento llamadas los gauchos, después las patotas del Poblano, después las patotas de Lewis. Y en el año 2021, la Argentina le envió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por pedido del Ministerio de Energía, un documento a Israel exigiéndole que se expresen respecto de la participación de una empresa israelí que se llama Navitas en la explotación de los bienes comunes allí en las Islas Malvinas. No hubo respuesta de Israel en el año 2021 y en el año 2022 Argentina sancionó por 20 años
a la empresa israelí Navitas por ser parte del saqueo de los bienes comunes en forma inconsulta con Argentina, siendo que sigue haciendo acuerdos con la potencia ocupante, en este caso Gran Bretaña. Esto es como un poco la cronología de los hechos, y en el año 2024, si estamos hablando recientemente, ya se anunció que Navitas iba a operar sobre lo que es las Islas de los Leones, en las Islas Malvinas, para extraer de allí el petróleo, y a su vez esto lo están haciendo, ya tienen el acuerdo para que empiece a operar este año las extracciones hasta el año 2043. Este es el doctor Hussam Abu Safia, director del Hospital Kamal Adwan, en las primeras imágenes publicadas por Israel desde su secuestro hace 56 días. Su delito: no querer abandonar a sus pacientes a pesar de estar herido y haber perdido a su hijo, y ser un ejemplo de profesionalidad, humanidad, lucha y superación. El doctor Hussam defendió a su hospital y a sus pacientes con su vida durante el inhumano asedio de las tropas israelíes, hasta el punto de enfrentarse armado solo con su bata a los tanques del ejército sionista. Una imagen que dio la vuelta al mundo y removió conciencias, y que desquició a los genocidas. Por eso, durante los últimos 56 días, Israel se ha empleado a fondo para vaciar por completo al doctor Hussam, intentando arrebatarle su humanidad y convertirlo en un ejemplo para los que sigan su camino. Y por eso muestran su imagen demacrada y una entrevista editada para intentar incriminarlo, lo que supone una nueva forma de terrorismo psicológico que se suma a la tortura a la que lo han sometido. 56 días para demostrar una vez más que esto no tiene nada que ver con la seguridad de Israel, sino con la limpieza étnica de todo un pueblo a través de una calculada e inhumana estrategia genocida. Solo Israel puede bombardear e invadir un hospital, matar a sus pacientes, secuestrar al jefe médico y al mismo declararse como víctima y garante de los derechos humanos. Pero la verdad siempre se acaba imponiendo y está del lado del doctor Hussam.